Pues muchas gracias. Antes de nada, antes de empezar a tratar el tema, pues quisiera expresar mi agradecimiento por la invitación recibida, en especial pues a la profesora María Eugenia Serrano, que tuvo pues la amabilidad de invitarme. La verdad es que yo hace mucho que no trabajo sobre este tema. Yo creo que voy a aprender más de lo que voy a poder transmitir, pero sí que es cierto que en una investigación que realizamos hace unos cuantos años, pues yo me dediqué justamente pues a intentar reflejar los paralelismos que existen entre el fenómeno del desarrollo local y la economía social. Y eso es precisamente lo que voy a intentar pues, plasmar de la mejor manera posible hoy aquí. Estamos hablando de hace unos cuantos años. Tuve la oportunidad de ir precisamente a Aguilar de Campo a participar en las jornadas pues en dos o tres ocasiones. Veo alguna cara conocida, lo cual me congratula. Y bueno, pues eso constituyó mi misión, pero hace desgraciadamente tiempo que no lo hago. Lo que pasa es que con las cosas que estoy oyendo, pues evidentemente se me están poniendo los dientes largos y vamos a tener que empezar, digamos, a realizar algún tipo de investigación en este caso, porque hay mucho campo en común entre la economía social y las cosas a las que últimamente me dedico. Sobre todo, bueno, pues pensando en el sector vitivinícola o incluso pues, hablando del PERTE que ha salido aquí a colación. Entonces, todo eso, pues evidentemente, constituye un gran atractivo para mí. Sin más preámbulos, bueno, la presentación se titula así, Desarrollo local y economía social, una aproximación a sus sinergias. Bueno, pues básicamente he estructurado esta presentación en unos poquitos apartados. Disculpadme porque yo de lejos cada vez veo peor. El desarrollo local como estrategia de reestructuración productiva, economía social y sus vínculos con el desarrollo local, unas pequeñas pinceladas acerca de la economía social en España y, bueno, pues fundamentalmente pues luego destacar los paralelismos, las sinergias que tienen lugar entre estos dos fenómenos. Digamos, pues teniendo en cuenta pues la realidad castellano-leonesa un poquito como telón de fondo. Bien, cuando nosotros hablamos de desarrollo local, estamos hablando eminentemente de una estrategia que lo que busca fundamentalmente es mejorar la vida de la gente. Lo que pasa es que las estrategias de desarrollo, tradicionalmente, cuando nosotros pues, echamos mano de la literatura económica, se vinieron durante mucho tiempo implementando de arriba abajo, es decir, lo que se tenía, digamos, presente fundamentalmente eran realidades más macroterritoriales que microterritoriales. Entonces, la atención a la escala microterritorial, en definitiva, la atención al desarrollo local, empieza justamente en un periodo, con claridad, evidentemente, en un periodo ciertamente convulso como es la crisis industrial de los años 70, crisis que afectó fundamentalmente al sector secundario, que obedece a una muy diversa fenomenología. Aquí tendríamos pues, un cúmulo de causas técnicas, sociales, económicas, en las que no me iba a detener porque me tiraría prácticamente toda la hora, ¿de acuerdo? Pero esas causas, que digamos están en la raíz de la crisis, pues lo que activaron fueron unos procesos de reestructuración productiva a un triple nivel, institucional, productivo y territorial, que evidentemente están en la raíz de esa atención a la escala micro. Sí. Sí, eso, vale. Muchas gracias. A la escala microterritorial. Entonces, desde esa perspectiva, lo que nos vamos a encontrar va a ser, a partir de finales de los 70 y sobre todo de la mano de investigadores italianos y a renglón seguido de otros autores, pues, digamos, un cúmulo de estudios donde precisamente se hace hincapié en el interés que puede revestir pues, la atención a lo local como unidad de análisis. Y precisamente, digamos, cuando nosotros hacemos hincapié en la reorganización territorial, que es, digamos, donde nosotros vamos a poder reflejar con mayor claridad digamos, este cambio de enfoque, pues lo que nos podemos, digamos, encontrar es, a la luz de, digamos, de autores de gran reputación como George Bencol y Pitt, muchos economistas de la regulación, la reinterpretación, digamos, de una nueva geografía industrial subsiguiente a la crisis, que estaría compuesta por una serie de territorios netamente perdedores, estos que aparecen en rojo, y otros netamente, digamos, prometedores, ganadores,
como consecuencia, digamos, pues de ese fenómeno tan duro, evidentemente, que estamos hablando de un fenómeno que se prolongó durante la década de los 70 y viene entrada la década de los 80. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues evidentemente las zonas de antigua industrialización. Estoy haciendo hincapié, si os dais cuenta, en desarrollo local, identificándolo fundamentalmente con industrialización local, porque desde la perspectiva digamos, de los inicios de los estudios sobre este tipo de fenómeno, el sector industrial como principal elemento tractor era el que, digamos, pues captura la atención fundamentalmente de los investigadores. Evidentemente, esto no significa que el desarrollo local se circunscriba única y exclusivamente al sector industrial, no lo es, pero desde luego el sector industrial es, digamos, pues una pieza muy importante del puzzle, porque evidentemente luego tenemos turismo, tenemos otra serie, digamos, de elementos que configuran también el escenario de lo local, pero sobre todo en los estudios pioneros sobre este fenómeno tenemos prácticamente una identificación entre industrialización local y desarrollo local. Entonces, zonas de antigua industrialización, como puede ser, imaginaos pues, el caso de las cuencas mineras, ¿no? Fuertemente castigadas, o digamos, territorios especializados en actividades de la siderurgia, etcétera. En el caso de España, evidentemente, teníamos la cuenca minera asturiana, la leonesa, pues los Altos Hornos, fueron especialmente, digamos, castigados, construcción naval, digamos, y fueron pasto de reconversión importante. ¿De acuerdo? Y los problemas es que en algunos casos nos encontramos con importantes dificultades de regeneración de la actividad económica. Áreas rurales deprimidas. Nosotros en eso somos especialistas, aquí podríamos encontrar pues, múltiples territorios de eso que se llama hoy en día la España vacía o vaciada, donde bueno, pues, el éxodo rural, el envejecimiento de la población, la falta de oportunidades, la dependencia de lo que digamos, determinen grandes grupos industriales o de distribución, pues al final digamos, pues, van a determinar en buena parte el destino de estas áreas que desgraciadamente pues, están abocadas digamos, a una problemática, sobre todo lo que ha salido aquí a relucir, la problemática del vacío demográfico. Eso es terrible, porque evidentemente lo que tenemos que tener presente en todo momento es que si no hay gente, no hay desarrollo. Eso es imposible, ¿de acuerdo? Sin embargo, luego hay otra serie de, digamos, de espacios que se presentan como más dinámicos, espacios ligados a la tecnología, aquí podríamos citar pues, parques tecnológicos, tecnopolis, a menudo digamos, animados por una actuación planificada por parte de las autoridades públicas, áreas urbanas con tejido reconvertido, es decir, algunas ciudades, sobre todo, que fueron capaces de resurgir de sus cenizas. El ejemplo, digamos, del libro en el caso de España sería Bilbao, digamos, activando digamos, procesos de desarrollo metropolitano y ahora con el sector servicios como punta de lanza. Y luego después están una serie de espacios productivos emergentes cuyo, digamos, máximo exponente sean los llamados distritos industriales, sistemas productivos locales, que responden a un patrón de desarrollo territorialmente difuso, ¿de acuerdo? Y que habían pasado desapercibidos ampliamente, digamos, durante mucho tiempo como elementos de desarrollo territorial. Aquí aparecería, digamos, pues una definición clásica de lo que es el proceso de desarrollo local a la luz de la obra de Vázquez Barquero, un proceso mixto de crecimiento y cambio estructural que lo que persigue es el mejorar el nivel de vida de la población de un microterritorio con unas cuantas dimensiones a tener en cuenta, la económica, representada fundamentalmente por las empresas locales, una dimensión sociocultural, digamos, con importantes elementos cualitativos, valores, instituciones locales y, por supuesto, el concurso, digamos, de una política territorial de la mano de, digamos, de las autoridades de todo nivel, ¿de acuerdo?, a nivel político-administrativo, que se complementarían en, digamos, en obras más recientes por parte de otros autores con una dimensión formativa, teniendo en cuenta la importancia del capital humano en estos procesos y, por supuesto, no podemos entender un desarrollo local hoy en día sin que sea sostenible. Para activar los procesos de desarrollo local a nivel microterritorial, eso sobre todo atendiendo a la filosofía que emana de esas figuras que acabo de decir, distrito industrial marshalliano, sistema productivo local, que responden a una filosofía de desarrollo desde abajo, es fundamentada en los recursos locales. Lo que necesitan, digamos, estos territorios es contar con suficiente potencial endógeno y eso, pues todos los territorios desgraciadamente no lo tienen, o si hay
es pues, una dotación pues, bastante variopinta, bastante variada. Entonces, ese potencial endógeno lo configura toda una amalgama de recursos que de manera sintética estarían representados aquí. Recursos humanos, tiene que haber una masa crítica de población, pues evidentemente apreciable, como he dicho antes, sin gente no hay desarrollo. Tiene que haber alguien que asuma riesgo, tiene que haber dentro de esa población local alguien que esté dispuesto a montar un negocio, a generar actividad económica y generar riqueza y empleo a nivel local. Recursos materiales, la fuente primigenia para crear empresas, evidentemente, es la existencia de ahorro local. En muchos casos, en España, en Italia, en los casos que se han estudiado, se ha visto cómo esos procesos de ahorro local provenían de la agricultura y se iban canalizando, digamos, a la industria que iba adquiriendo, digamos, la categoría de actividad principal. Tenemos también recursos naturales que constituyen, digamos, pues, el elemento inicial para la especialización productiva de un territorio. Recursos técnicos, sobre todo, no tanto la alta tecnología, pero sí, sobre todo la receptividad al cambio, el conocimiento es muy importante, el conocimiento contextual, que es fuente de ventaja competitiva, y sobre todo en esos espacios que he identificado, distritos, sistemas productivos locales, un espíritu cooperativo que entroncaría precisamente en buena medida con los planteamientos de la economía social. Los complementos, en este caso, digamos, en este contexto potencial endógeno, lo constituiría evidentemente pues, una dotación de servicios suficientes, servicios comerciales, servicios educativos, ¿de acuerdo? Servicios de todo orden, que al final, junto con las infraestructuras, lo que confieren es solidez al proceso de desarrollo local, atractivo para las inversiones y, por supuesto, van a ayudar a través de la generación de empleo y riqueza, a fijar la población al territorio. Después, otro elemento del potencial endógeno que no podemos descuidar es la fuerte identidad local, el compromiso con el territorio que van a tener las empresas, que van a tener los empresarios, que en buena medida son, digamos, han nacido o viven en el propio territorio, y una capacidad organizativa a nivel local que viene de la amalgama, del compromiso activo, del esfuerzo colectivo realizado por todo el entramado institucional que podamos encontrar en un territorio. No solamente las empresas, no solamente, digamos, los vecinos, sino también distintos tipos de asociaciones, partidos políticos, sindicatos, estructuras de animación como pueden ser pues, los agentes de desarrollo local, etcétera, etcétera. Entonces, en este conjunto de fuerzas vivas del área, pues evidentemente ahí aparecen incluidas las estructuras de economía social, cooperativas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí figura el mapa, un mapa de Italia donde precisamente se identificaron en primer lugar sitios, estos distritos industriales, que llamaron especialmente la atención en ese contexto de crisis económica, habían pasado desapercibidos por los investigadores y que constituyen, digamos, pues el origen de toda esta preocupación por los estudios sobre industrialización local en nuestro país y en muchos países de Europa. Se constató, porque habitualmente se interpretaba el desarrollo nacional italiano en términos duales, un norte desarrollado versus un sur subdesarrollado, pasando desapercibido, digamos, pues toda una Italia del centro, norte, este, centro, las regiones de Véneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marcas, Umbria, estas basadas en un modelo de pequeña y mediana empresa, no de gran empresa, a diferencia de lo que ocurría en Milán, por ejemplo, o en el sur de Italia, con grandes empresas públicas subvencionadas y con constantes pérdidas, sino que aquí eran pequeñas y medianas empresas altamente especializadas en un determinado producto, arracimadas a nivel microterritorial y, curiosamente, fuertemente competitivas en el escenario internacional en momentos de crisis, los primeros años 70, y que fueron capaces de sortear la crisis de una forma mucho más exitosa que el resto del país. Entonces, todo esto fue objeto de estudio y, evidentemente, en nuestro país y en otros países pues, también se implementaron investigaciones para tratar de encontrar evidencia empírica similar a la italiana. En el caso, por ejemplo, de España, pues un trabajo de principios de los años 90, había más, algunos anteriores, pues identificaba, realidades asimilables en mayor o menor medida a esa realidad italiana, pero especialmente identificables, como veis aquí, en el arco mediterráneo, sobre todo en el arco mediterráneo, y donde encontramos una mayor semejanza con los casos italianos y su complejidad a nivel microterritorial es en la Comunidad Valenciana. Tanto,
desde la perspectiva de la densidad industrial como desde la perspectiva, digamos, de la fuerte especialización y diversidad de actividades industriales que se realizan en esa zona. En mi tesis doctoral yo me ocupé de este tipo de cosas y, bueno, pues intenté recrear o intenté identificar qué es lo que había con respecto a estos procesos de industrialización local, de raíz endógena, en el caso de Castilla y León. Y evidentemente pues, la realidad no se parece ni mucho menos a la realidad de la Comunidad Valenciana. Aquí tenemos, digamos, pues, un número de experiencias bastante más limitado, ¿de acuerdo? Bastante más limitado. Me estoy refiriendo fundamentalmente, digamos, a casos de industrialización a nivel rural, ¿de acuerdo? Y ahí tendríamos pues, algunos ejemplos a destacar. Pues ahí aparece Tierra de Pinares entre Burgos y Soria, ¿de acuerdo? Aparecería también la zona de Aguilar de Campoo, con la industria galletera, la zona de Aranda y la Ribera del Duero, ahora con la industria vinícola, la zona de Rueda, Medina del Campo, para hablar de la provincia de Valladolid, Isca y Pedrajas de San Esteban, antes de la crisis de la construcción, constituían, digamos, pues, los municipios más dinámicos de la provincia de Valladolid, con diferencia que aparece Toro y su denominación de origen, Ponferrada, en León. Este, digamos, es un sistema productivo local muy interesante, que es el de Chacinero de Guijuelo, en la provincia de Salamanca, ¿de acuerdo? Junto con Béjar, en sus mejores tiempos, el núcleo textil no catalán más importante de España. Cuéllar, con industria de mueble, hoy en día pues, más de capa caída, o, por ejemplo, la industria chacinera de Cantimpalos y Carbonero el Mayor, por citar algunos. Hay alguno más, pero no me quiero extender mucho en esto. Bien, hecha esta, digamos, pequeña revista de cuestiones relativas a industrialización local, desarrollo local, es momento, digamos, pues de tratar de ver un poquito pues, esos puntos de encuentro con la economía social. Cuando nosotros hablamos de economía social, sabemos que la podemos articular en dos grandes bloques: la economía social de mercado y las economías sociales, la economía social de no mercado. Aquí aparecerían pues, las distintas instituciones que configuran cada uno de esos grupos. Las cooperativas y sociedades laborales, por ejemplo, pues son, digamos, de las más estudiadas, centros laborales de empleo dentro del ámbito, digamos, de la economía social de mercado, y luego pues aquí aparecerían, digamos, toda una amalgama bastante compleja, asociaciones, fundaciones, ¿de acuerdo? En fin, dentro del ámbito social de no mercado. Bien, si hay algo que caracteriza a la economía social es, digamos, su afán de contribuir a una sociedad más participativa y solidaria, una sociedad evidentemente pues, más justa de alguna manera. Entonces, en ese sentido, la economía social cumple una serie de funciones que, como veremos, al final pues, guardan una cierta relación, como veis ahí, con el desarrollo local. Una de esas funciones, digamos, pues tiene que ver con estas cosas que nosotros hemos visto desde la perspectiva fundamentalmente de la industria. En primer lugar, como vemos, pues, la economía social contribuye a una distribución más equitativa de la renta en la medida en que, digamos, pues, la distribución de los beneficios que tienen lugar en estas entidades, digamos, no responde tanto a criterios puramente capitalistas, ¿de acuerdo? Y se hace, digamos, pues mucho más hincapié en lo que es el factor trabajo, en lo que es el factor humano, que en lo que es en el factor capital. Se intentan corregir los desequilibrios en el mercado laboral, intentando, digamos, constituir una fuente de lucha contra el desempleo, digamos, a través de la creación de empleo, que evidentemente, en última instancia, lo que estamos viendo es que pues, tiene mucho que ver con nuevos yacimientos de empleo pues, dirigidos a la atención de personas dependientes, relacionados con, digamos, la perspectiva medioambiental, actividades culturales, lucha contra la marginación, exclusión, etcétera, etcétera. Cuestiones estas que escapan de la función asignativa del mercado y que muchas veces pues, quedan un poquito lejos de la actuación correctora de las autoridades públicas. Entonces, la economía social, digamos, de alguna manera ayuda a cubrir esa laguna, con digamos, la provisión de servicios de bienestar social acordes con las necesidades sociales de un territorio. Contribuyen a la estabilidad económica en la medida en que generan empleo, en la medida en que generan riqueza y, evidentemente, funcionan, como se ha dicho aquí anteriormente, en mejores condiciones que la economía convencional en tiempos de crisis, porque, digamos, tienen mecanismos de ajuste que difícilmente serían, digamos, defendibles
posibles o encontrables en el contexto de economía convencional. Los reajustes salariales, reestructuración salarial cuando vienen mal dadas entre los socios, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, el hecho de que trabajadores se hagan cargo, digamos, de la dirección de una empresa como, digamos, copropietarios en un momento dado cuando una empresa, digamos, convencional entra en crisis. Autonomía territorial tiene que ver, evidentemente, con la importancia que adquiere la sociedad civil digamos, desde el punto de vista de la economía social. Se le otorga gran importancia, digamos, en un contexto, digamos, de participación democrática en la toma de decisiones. Y después estaría, digamos, pues el entronque con el desarrollo local y sostenible. Entonces, lo que tenemos en la economía social es una filosofía, comportamientos, digamos, esos comportamientos democráticos, digamos, esas inquietudes hacia la formación, hacia el medio ambiente, etcétera, cuidado de personas, digamos, preservación de actividades tradicionales, que evidentemente entroncan con, digamos, con una mayor sensibilidad por parte de la sociedad con respecto a lo sostenible. Y evidentemente, en la medida en que eso tiene una proyección territorial a escala micro, pues lógicamente va a tener evidentemente puntos de encuentro con la economía local, indudablemente. ¿De acuerdo? Bien, aquí en esta transparencia pues, intento de alguna manera reflejar algún tipo de paralelismo entre el desarrollo local y la economía social, digamos, a modo de corolario de lo que acabamos de decir. Lo que sí que está claro es que, digamos, la estrategia de desarrollo local surge como respuesta a una crisis. Es, digamos, una estrategia reactiva, pero también la economía social, evidentemente, constituye también una respuesta a, digamos, a problemas que se dan especialmente en determinadas zonas, en el ámbito agrario, en el mundo rural, con esa desertización socioeconómica, encontraríamos, digamos, un ejemplo fundamental. ¿De acuerdo? El desarrollo local tiene, digamos, una figura organizativa que resulta crucial, que son los distritos industriales, sistemas productivos locales, que se basa en pequeñas y medianas empresas. También vemos que la economía social pivota en torno a las pequeñas y medianas empresas. La dimensión de las empresas de economía social, sobre todo si analizamos la realidad de cooperativas y sociedades laborales, aunque hay, digamos, una enorme diversidad, el tamaño medio es bastante reducido. Entonces, ahí eso es una prueba de que la pequeña y mediana empresa pues, constituye un ingrediente fundamental del tejido productivo cuando entramos en esta dinámica de lo social. Y después lo que encontramos es que, como hemos visto, el arco mediterráneo, las cabeceras de comarca, son, digamos, los lugares donde se producen con mayor frecuencia esas experiencias de desarrollo local. Bien, en este caso, en cabeceras de comarca, que en aquellos años 80, 90, pues de alguna manera sostenían la realidad rural circundante y ahora lo hacen cada vez con más dificultades, también es donde podemos encontrar importantes, digamos, yacimientos de empleo que tienen que ver con, digamos, esas demandas sociales que están vinculadas a la economía social. Desde la aparición, evidentemente, de la democracia, de la transición a la democracia, pues el surgimiento de pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la economía social, pues evidentemente experimentó un importante auge y eso pues dio origen, como podéis observar aquí, pues a una evolución del número de sociedades y del número de empleos lo suficientemente representativo. Aquí tenemos digamos, el perfil evolutivo de los trabajadores en cooperativas y sociedades laborales desde principios de los 90 hasta 2020, es decir, a lo largo de 3 décadas, y lo que vemos es que en líneas generales pues, la contribución al empleo es muy clara, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que, evidentemente, el bache de la crisis económica del 2008 y después pues el tema del COVID, pues obviamente han dejado, digamos, su huella, pero desde luego el comportamiento en líneas generales, como aquí se ha señalado con respecto a la economía convencional, ha sido mucho más favorable. Cuando nosotros analizamos la distribución de esas empresas, teniendo en cuenta los datos que publica el Ministerio, aunque ahora ya son más difíciles de encontrar. Yo antes trabajaba con una serie homogénea, ahora he tenido tremendas dificultades para encontrar estos datos. Pero lo que nos encontramos es que, digamos, la presencia de entidades de economía social, poniendo el foco de atención en las cooperativas y sociedades laborales, es que su presencia evidentemente no es homogénea en las distintas comunidades autónomas. Por lo que se refiere al empleo, podemos observar que Andalucía y el País Vasco
pues son las que, digamos, presentan un mayor peso específico en términos relativos, seguidas, como podéis observar ahí, de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, mientras que Castilla y León, pues ahí tiene una modesta participación del 3,5% prácticamente, ¿de acuerdo? Pues digamos, como veis ahí, pues muy alejada de, digamos, de Andalucía, que presenta digamos, un valor más del 18%. Si nosotros analizamos, digamos, lo que acontece con los centros de cotización, por hacer referencia, digamos, como real y asimilable al número de empresas, vemos que, digamos, la realidad no es muy diferente. Hay Andalucía, como vemos, Cataluña, la Comunidad Valenciana y el País Vasco nuevamente, pues siguen liderando el ranking. Aquí la presencia castellano-leonesa en términos relativos pues es algo mayor. Evidentemente, lo que nos da idea es la mayor participación en Castilla y León digamos, en cuanto a número de centros de cotización, su menor participación en número de empleo, y el otro contrapunto es el País Vasco, con una participación importante, pero digamos mucho menor que en el caso de, digamos, su participación en el empleo, lo cual, digamos, pues entraña está muy directamente vinculado con la enorme importancia que tiene el Grupo Cooperativo Mondragón, al que aquí se ha hecho, digamos, referencia en reiteradas ocasiones, que es uno de las experiencias que justamente de desarrollo local aparecen identificadas en el mapa de España que he mostrado anteriormente. Bien, si nosotros pues, realizamos un análisis por sectores, lo que vemos es la contribución a la creación de empleo en economía social en cuanto a la estructura productiva, pues observamos un proceso de creciente terciarización que es consustancial digamos, pues a nuestra evolución económica en los últimos años, la economía general. Cada vez el sector servicios pesa más. El segundo que figura ahí, como veis, a renglón seguido sería el sector industrial, pero ya a bastante distancia. Aquí lo que podemos observar, si os fijáis, es la contracción del sector de la construcción a renglón seguido de la crisis inmobiliaria que se produjo a partir de 2008. Bueno, no me voy a detener en este mapa, pero sí quisiera, digamos, poner aquí sobre el tapete pues, la menor contribución. Si os dais cuenta, aquí en esta tabla aparece por comunidades autónomas la población ocupada en economía social respecto a la ocupación total por sectores a nivel nacional, teniendo en cuenta esas digamos, cooperativas y sociedades laborales. Y entonces de lo que nos podemos percatar es que hay algunas regiones, aquí tendríamos la distribución sectorial, pero hay algunas regiones en las que el fenómeno de la economía social en términos de empleo pues es netamente mucho más marcado que la media nacional, que aparece ahí con 1,8, ¿de acuerdo? Y eso en el caso del País Vasco, el Grupo Mondragón, ¿de acuerdo? Navarra, Murcia, con un importante cooperativismo agrario, mientras que Castilla y León queda, digamos, como ahí pues, netamente por debajo. En este mapa, que, bueno, ahí aparecen los sectores, no me voy a detener en esto porque creo que, ¿cuánto voy de tiempo? Voy un poquito, eso es. Entonces, si observamos este mapa, que ya es un poquito antiguo, pero no lo he vuelto a encontrar ahí publicado de esta manera, pero observando, digamos, pues, diversos análisis que fui realizando en reiterados años, actualizando información, pues la verdad es que las cosas no han cambiado mucho. Tenemos, en relación con la población ocupada respecto a la población total, algunas comunidades autónomas que están por debajo de la media en cuanto a participación, donde figura la nuestra. Otras sobresalen, País Vasco, Navarra, la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, como he citado anteriormente, y algunas, como digamos Extremadura, Castilla-La Mancha, se situarían pues, más o menos en torno a la media. Los datos que acabo de ofrecer están bastante en esa línea. Aquí vendrían, digamos, pues, el comentario acerca de las sinergias, ¿de acuerdo? Esos paralelismos, de esos puntos de convergencia que tienen lugar entre el desarrollo local y la economía social. En primer lugar, cuando hablamos de desarrollo local, estamos hablando evidentemente de un proceso de desarrollo, como he dicho anteriormente, que busca mejorar el nivel de vida de la gente. Pero se trata de una estrategia integral que envuelve e implica a todas las fuerzas vivas de un determinado territorio y que abarca múltiples aspectos, el económico, el social, el cultural, el de patrimonio histórico, ¿de acuerdo? O sea, no estamos hablando única y exclusivamente de cuestiones económicas, el político, etcétera. Bien, pues en esa amalgama de elementos que configuran esa estrategia integral, también evidentemente ocupa un lugar la economía social, como elemento de ese tejido que configura la sociedad local. Después,
lo que tenemos aquí es que el modelo de desarrollo local desde abajo, basado en el potencial endógeno, constituye una estrategia de desarrollo descentralizada. No viene de arriba abajo desde el ministerio, sino que es desde el propio territorio donde se activa. ¿De acuerdo? Bueno, pues el proceso, lo que es la economía social, su fomento de participación, la democratización en la toma de decisiones, pues constituyen también un elemento de entronque con el desarrollo local, con esa filosofía de desarrollo desde abajo puramente democrática, descentralizada. ¿De acuerdo? Bien, hemos dicho anteriormente que los procesos de desarrollo local, su flexibilidad pivota ampliamente en torno al dinamismo de la pequeña y mediana empresa. Lo que hemos visto es que en economía social el tejido productivo fundamental, aunque haya empresas de economía social de gran envergadura, ¿de acuerdo? Al final la pequeña y mediana empresa pues, constituye un activo que, desde luego, pues, sin él no podríamos hablar de economía social, porque constituye, digamos, el ingrediente fundamental. Sobre todo cuando tenemos en cuenta este fenómeno del autoempleo, estamos en pequeñas y medianas empresas. Cuando nosotros hablamos de los procesos de desarrollo local, en ellos siempre se hace hincapié en la, en la vocación empresarial, en la, propensión a trabajar por cuenta propia que siempre vamos a encontrar en parte de la población de esas experiencias de desarrollo local a las que he hecho referencia. Pues bien, el elevado recurso al autoempleo en el contexto de la economía social también constituiría un punto de convergencia. Después están los recursos locales. Si nosotros hablamos de un proceso de desarrollo local endógeno, basado en la extracción de los recursos propios del área, evidentemente no estamos aprovechando los recursos naturales, materiales, humanos que configuran el potencial endógeno. El recurso al capital humano, en lugar de lo que es los elementos puramente monetarios, en el caso de la economía social, el aprovechamiento de ese caudal humano, pues evidentemente va a redundar, obviamente, en un punto de encuentro nuevo con la filosofía de la economía social. Sí, no tardo, es darle la vuelta a esta rueda. El capital humano, al que acabamos de hacer referencia como uno de los elementos de los recursos locales en la economía social, el principio de educación, formación e información que está presente en la filosofía de las entidades de economía social, a la que, a esa educación le dedican un importante contingente de fondos, pues evidentemente, claro que constituye otro elemento de convergencia. La contribución de ambos fenómenos a la fijación de la población también constituye un elemento interesante a tener presente y es, evidentemente, la mayor prueba de arraigo al territorio que podemos encontrar en estos fenómenos. ¿De acuerdo? Por el hecho de que, pues al final, la generación de riqueza, la generación de empleo contribuyen a que la gente se quede, a que la gente viva, sobre todo en las áreas rurales. Esto es importantísimo. El horizonte temporal de largo plazo, cuando hablamos de desarrollo siempre estamos hablando de un hecho de largo plazo, evidentemente, no estamos hablando de crecimiento económico pura y simplemente. Cuando hablamos de las empresas de economía social, estas, tienen un horizonte temporal dilatado de beneficios, de resultados duraderos, de beneficios en términos sociales, no de beneficios económicos a corto plazo. Cuando hablamos de especialización y diversificación, de ese mix, ¿de acuerdo?, que es típico de los sistemas productivos locales, de entes de desarrollo local, ¿de acuerdo?, experiencias de desarrollo local, también podemos observar que esto, entronca con la economía social desde la perspectiva fundamentalmente de la diversificación, teniendo en cuenta pues, su relación con el cubrir esos nichos que suponen los nuevos yacimientos de empleo. El partenariado público-privado. Estamos hablando de dos fenómenos abiertos a la iniciativa pública. Las experiencias de desarrollo local a las que he hecho referencia en su nacimiento fueron iniciativas, espontáneas, basadas en los recursos locales. Esto no significa que, el concurso de los poderes públicos no tenga importancia. Evidentemente, la ayuda pública
promueve la consolidación de esas experiencias existentes y la creación de otras nuevas. Lo mismo, evidentemente, que en el caso de la economía social, donde pues todas esas cosas que se han dicho aquí, los planes estratégicos para las distintas regiones, la captación de, digamos, de fondos vía Next Generation a través del PERTE, etcétera, pues evidentemente constituyen una, digamos, una manifestación de la enorme importancia que tiene lo público y además teniendo en cuenta, por ejemplo, pues, la posibilidad de activar partenariado público-privado. Ese, digamos, ejemplo lo encontraríamos pues en el caso de los grupos de acción local, que intentan dinamizar territorios a escala local, que en Castilla y León tenemos 40 y tantos, tratando de gestionar fondos que provienen de la Unión Europea. Sostenibilidad ambiental, ya hemos visto, esto ya lo hemos comentado, el desarrollo local no puede ser desarrollo local si no sostenible, y hemos visto que la economía social en su filosofía es, digamos, tremendamente sensible hacia el respeto de lo medioambiental, los ecosistemas, la biodiversidad y la preservación de actividades tradicionales donde el relevo generacional, como dijo antes el decano, pues muchas veces está en peligro. A mí me gustaría seguir comiendo bollos de Portillo. Yo soy de Tudela, que está cerca, y los comemos. Y sería una noticia muy triste el que desapareciesen, evidentemente. La identificación con el territorio, pues está claro. Los empresarios son locales, reinvierten los beneficios en su lugar de origen. Y esto constituye una tabla de salvación con respecto a las tentaciones de deslocalización de las actividades económicas. Y yo creo que con esto, ya creo que como esto sería repetir lo que hemos dicho, pues, y no quiero abusar del tiempo, pues quiero agradecer vuestra atención y muchas gracias.